¿Será este uno de los túneles más peligrosos de Chile? Miren lo peligroso que es ingresar para un auto a este lugar. Y bueno, el día de hoy les hablaré de uno de los túneles más peligrosos de Chile y también de una de las autopistas más peligrosas del país. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro aquí en Viña del Mar y les quiero mostrar uno de los túneles y también podríamos decir que una de las rutas más peligrosas que tiene la región, como también quizás lo sea el país. Les hablo del túnel Los Gemelos, un túnel el cual el que no lo conoce puede llegar a quedar pegado en las paredes del túnel. Es por eso que les quiero mostrar este túnel, para que lo conozcan. Si es que vienen a esta ciudad, sepan y tengan la precaución al momento de visitarlo. Vamos para allá, hacia el interior de Viña del Mar. Para ir a este túnel, le pedí ayuda a un amigo que es de aquí de la región y le pregunté si es que conocía cómo llegar a este túnel llamado el túnel de los Gemelos. Y bueno, les hablo de José Ignacio Lucero. ¿Cómo están, hijos de la Pachamama? Por acá en el canal de Clouds. El Cloud me dijo si es que conocía un túnel que a él le llamaba mucho la atención y yo le dije sí. Me contó por qué le parecía interesante y yo le dije claro que es muy interesante porque es muy peligroso analizándolo y de verdad, ya van a saber la historia, pero muy agradecido de estar en este canal, así que Clouds, yo voy contigo a todas a contar un gran dato sobre un túnel de la muerte. Ya, Clouds, llegamos acá a la ruta de Las Palmas. Esta ruta es muy concurrida, una ruta llena de curvas, muy peligrosa. De hecho, les quiero contar una anécdota que yo un día venía con mi familia. Nosotros veníamos y viene un auto, un Peugeot 206. El exceso de velocidad acá puede cambiar tu vida porque puedes morir, literal. Y el auto que venía por la vereda de enfrente pasa nuestra pista, se voltea y se va con el techo raspando por el suelo. La irresponsabilidad y el exceso de velocidad en esta ruta de verdad que puede ser un factor que puede generar la muerte. Y bueno, amigos, estamos en una de las rutas principales de Valparaíso, me refiero a la ruta Las Palmas. Son 26 kilómetros de largo y esta ruta une Valparaíso con Santiago, con Quilpué, con Villa Alemana, con Concón, con Quillota. En realidad es una de las arterias principales de la región. En 1996 dijeron hay muchos camiones que están pasando por el centro de Valparaíso y Viña del Mar, por lo que vamos a hacer una ruta alternativa por los cerros para que estos camiones transiten. Por algunos años esto anduvo muy bien, pero Chile siguió creciendo económicamente y ahora todos tenían autos. Entonces estas vías se vieron afectadas y repletas de autos de un momento a otro. Y a la vez fueron saliendo a la luz muchas fallas que tenía esta pista, como también el túnel que veremos ahora. La autopista o ruta Las Palmas en sí es bastante peligrosa. Tiene muchas curvas muy cerradas que vienen luego de unas grandes pendientes que hacen que los autos agarren velocidad, y obviamente es culpa también de los conductores que exceden el límite de velocidad permitido. Sin contar otro de los factores también, que es las condiciones climáticas que existen en este lugar. Muchas veces aquí hay una neblina muy espesa que hace que los automovilistas les cueste bastante ver hacia adelante. Muchos sectores escarchados y también muchos sectores resbaladizos producto de las lloviznas que ocurren en estos lugares. Vamos transitando por la ruta Las Palmas y si se dan cuenta son puras curvas, literal. Si se dan cuenta son puras curvas. De hecho, esta curva es bastante pronunciada. Aún no salimos de la curva y ya entramos hace bastante rato. Lo que más hay son advertencias sobre la velocidad, porque ese es el factor, yo creo que crucial en cuanto pueda haber un accidente. Recién dimos una curva a la derecha, ahora una curva muy pero muy pronunciada hacia la izquierda. Y a eso es a lo que nos referimos con las curvas pronunciadas. Aquí vamos pasando por uno de los lugares que más accidentes hay, que es el puente Las Siete Hermanas. Otro de los factores importantes en este lugar es que muchos camiones que pasan van dejando manchas de aceite en la carretera. Por lo tanto, muchos de estos autos pierden el control en este lugar. También las condiciones de la carretera son... Miren a la velocidad que pasan los autos
Imagínense las curvas, cómo las toman. Ese con suerte tomó la curva. Para poder tomar un descanso en esta autopista hay que manejar kilómetros. Eso hace que los autos no tengan dónde parar. Mi papá me cuenta que la otra vez vio cómo un camión se le cayó su carga y iba andando sin poder parar en ninguna parte porque no había dónde descansar y dónde poder arreglar su carga. Así como ese problema hay muchos más y por eso pasa a ser una pista bastante antigua y a la vez bastante peligrosa. Ahí está el barquito de papel y acá atrás está el puente de las 7 hermanas. De verdad, es un puente que le han puesto barreras de contención, arriba otras barreras de contención, porque de verdad que acá los accidentes siempre ocurren. Creo que junto con el túnel, son uno de los lugares donde más hay accidentes. De hecho, nosotros que estamos acá, uno puede percibir acá los autos cómo vienen a velocidad y tienen que agarrarse bastante bien a la curva porque si pierden el control, probablemente choquen contra la barrera. Lo bueno es que hay protección, pero de verdad que los camiones, esas barreras no son nada y por eso es que hay tanto accidente de camiones que pasan hacia el otro lado. Hay varios puentes dentro del mismo Ruta de Las Palmas. Ahí está el puente Los Quiteños, el puente Siete Hermanas, con una altura de unos 30 metros menos. Y muchos de esos puentes están en curva. Entonces yo personalmente he asistido a muchas emergencias donde camiones prácticamente caen y al lecho del río que queda. A veces caen solo autos o camiones o incluso las cargas de los mismos camiones caen. Pero hay muchos puentes en esa ruta. Wow, miren amigos, aquí está la curva de la ruta y miren, yo no pensé que era un puente tan grande, o sea, con tanta altura, miren allá abajo, es bastante alto todo, o sea, si un camión sale volando de ahí para acá, lo más probable es que el conductor salga sin vida de este lugar. Mira, acá, no sé si se alcanza a ver en cámara, veo un objeto rojo, pero pareciera ser la estructura de un auto entera. Miren hacia allá, se ve la parte de atrás de un auto. Lo más probable es que ese auto literalmente voló desde allá arriba y cayó hacia abajo. Imagínense, es una palmera bastante gigante y se ve chiquitita al lado del puente. Vamos bajando, chiquillos. Miren amigos, acá hay una palmera gigante hacia arriba. E incluso la mirábamos desde un poco más arriba y era más chica que el puente. Hay una barra de contención acá, mira. ¿Verdad amigos? Miren, esa es una de las barreras que se coloca a la orilla de la carretera. Y lo más probable es que un camión o un auto arrasó con esa y la trajo desde allá arriba y llegó acá abajo, miren. Y si miramos para el lado de acá, estamos mucho más cerca. Es un auto completo el que está allí. No sé si lo alcanzan a ver bien desde acá. Allá arriba tampoco se va a distinguir, pero mira, allá hay otra barra de contención. Allá veo algo naranjo que me imagino que también debe ser el resto de algún vehículo. Yo creo que pueden haber restos hasta esta parte, porque con la velocidad que viene un vehículo, imagínate cayendo. Lo más probable es que todos los restos de autos y de camiones estén bajo las salsamoras. Y es entendible, ese auto está a punto de desaparecer porque las moras van absorbiendo todo y van tapando todo. Quizás hay muchísimos restos aquí que hasta el día de hoy están tapados. Pero bueno amigos, ahora nos dirigimos al túnel quizás uno de los más peligrosos de Chile. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que el túnel simplemente lo hizo un genio. En forma irónica y sarcástica, obviamente. Porque imagínense entrar a un túnel y que este túnel te reciba con una muralla de frente. O sea, tú entras al túnel y el túnel tienes que doblar así para no chocar con la muralla. Imagínense lo que les estoy hablando y eso es real. Y más encima que te encandilas con la luz y al entrar tienes prácticamente un segundo para maniobrar, de lo contrario chocas. Esto quizás para la gente de la zona no le toma la importancia, pero para una persona que es de otra región, créanme que es algo que no se lo esperan y puede ser hasta fatal en algunos casos. La verdad es que
transitado bastante en Vía Las Palmas y según mi experiencia ese túnel está mal construido y al entrar es curva la entrada, entonces eso produce accidentes. Evitaríamos hartos accidentes si redujéramos la velocidad, que es a 50 km/h. Miren, aquí tenemos un viaducto de 383 metros. En línea recta, si vamos derecho, miren, imagínense, vamos derecho, una persona, una familia que viene de otra región, viene derecho, 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 y aquí rápidamente se encuentra con una muralla y hay que doblar. De lo contrario, hubiésemos chocado con esa muralla. Imagínense, no doblo, quedo literalmente pegado en la muralla. Imagínense también que hay mucha luz de frente y entrar al túnel oscuro en Candila. Chiquillos, y ahora estamos acá en el túnel Los Gemelos, que es donde veníamos, porque este túnel es igual, por eso son gemelos, tiene 245 metros de largo, es bastante oscuro, de hecho la diferencia de la luz hace que tú te escandiles cuando entras y las vías para caminar son muy estrechas. De verdad, si te ocurre un accidente ahí adentro, probablemente te va a costar mucho salir. En mayo del 2016 ocurrió una de las catástrofes carreteras más grandes en la historia de Chile. Ese día un camión que trasladaba cemento que venía desde la bajada, que es bastante pronunciada, hacia el sector contrario en el que me encuentro, venía muy rápido y con problemas de frenos. Al bajar muy rápido y al salir de la curva, que de verdad es una curva muy pronunciada y de nada te encuentras con el túnel, se dio cuenta que el túnel estaba lleno de autos y el taco llegaba justamente hasta por acá. Al tener problemas de freno, chocó con otro camión que hizo que muchos autos quedaran atrapados. Fueron 15 en total los autos que participaron en este accidente. 9 quedaron totalmente calcinados por el fuego. Luego que uno de los estanques de los camiones explotara en este preciso lugar, fueron decenas las personas lesionadas y lamentablemente 6 personas perdieron la vida. Este lugar de verdad fue escenario de una tragedia en la boca del túnel Los Gemelos. Me tocó asistir a esa emergencia y nosotros al momento de llegar a la emergencia nos encontramos con este accidente en donde ya estaba en la fase de incendio, porque aparte de la colisión posterior de los vehículos se incendiaron. Había una gran cantidad de vehículos calcinados, personas lesionadas en todas partes, esparcidas por todos los lugares. Los vehículos también estaban totalmente retorcidos unos con otros con la fuerza del impacto de los camiones. Eso fue la entrada del túnel de Los Gemelos en dirección hacia Santiago, desde Concón hacia Santiago. La toma de decisiones de los conductores es bastante corta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta vienen a bastante velocidad, ya que allá es una curva bastante pronunciada y luego los autos ingresan de inmediato al túnel. Por lo tanto, cuando se arma un taco en este lugar, como le pasó en el 2016 al camión, el camión venía a máxima velocidad y cuando se encontró con los autos aquí, ya no tuvo tiempo para frenar ni para reaccionar. La toma de decisión en esta entrada del túnel es bastante compleja y ni hablar en el lugar en donde entramos nosotros. La toma de decisión es aún más rápida. Tiene que ser una toma de decisión bastante rápida por parte del conductor que viene por la otra boca también del túnel, ya que de lo contrario te encuentras con una muralla. Creo que es uno de los pocos túneles en los cuales entras en una curva. Si se dan cuenta, en la curva más peligrosa de Chile, en Taltal, eran muchísimas la señalética que había en el lugar para que la gente tomara precaución. Pero acá la verdad es que bastante precaria y bastante pobre para un lugar tan transitado como lo es el túnel Los Gemelos. Así es el túnel por dentro y vamos a transitar un poco por la vereda e incluso venimos en un horario, un día domingo bastante temprano para que no haya tanto tránsito y flujo vehicular. Miren la forma que tiene. ¿Es de qué será? Esto es que le dicen chicotear, que le tiran así el cemento, pero es para que no hayan desmoronamientos de tierra. Debe haber una malla abajo, me imagino. Claro, una malla y luego le tiran cemento. Por lo que sé de construcción también, pero es para que no hayan derrumbe. Igual se mantiene bien. Algo que hemos notado que en verdad también uno lo hace cuando viene es que muchos toman la vía derecha y luego se pasan a la izquierda para que así la curva no se note, sino que seguir en línea recta. Pero eso es claro cuando no viene ningún vehículo a tu lado, pero si analizamos y vemos los vehículos cómo pasan, la mayoría pasa así. Miren, se pasan a la pista izquierda.
izquierda, vienen por la pista de acá y pasan a la pista izquierda. ¿Para qué? Para evitar la curva. Aquí se nota claramente la curva. Yo no sé si en cámara se verá, pero esto de ahí es una curva y por eso hay esos carteles. Imagínense, tuvieron que colocar carteles de que hay que doblar para que los autos se den cuenta. No me había dado cuenta, pero hay muchas de la iluminación que está mala. De hecho, de 3 funciona una. Como decía José Ignacio, tiene toda la razón. Miren, de 2, una está buena. De 3, una luz está buena. Y más allá, de 4, una luz está buena. Y así, es por eso que es bastante oscuro este túnel, ya que la luminaria está prácticamente apagada. Ahí se notan un poquito las marcas de los neumáticos cuando han rozado con la parte amarilla, pero la vuelven a repintar. Porque me imagino que si no hicieran estas restauraciones, estaría la pared llena de marcas de tantos autos que han pasado a llevar ahí. Muchos autos quizás han rozado por ahí y han llegado a chocar. Hay un cartel el cual nos dice precaución, que hay una entrada en curva. No sé si lo alcanzan a ver hacia adentro, no sé si se notará, pero el túnel de verdad está chueco, literal está chueco. Muchos autos como el rojo que viene ahí tienen que bajar la velocidad, pero lo hacen porque ya conocen el lugar. Miren ese, de la pista derecha pasó a la izquierda para no hacer este movimiento. Esta es una de las entradas más complejas de cualquier túnel, quizás a nivel nacional. Dejen en los comentarios si conocen algún otro túnel tan peligroso como este. Lo más increíble es que no solamente esta entrada es peligrosa, sino que también la otra entrada o la otra boca del túnel, ya que los autos vienen en una pendiente bastante pronunciada y de la nada viene una curva y te encuentras con el túnel de frente. Entonces eso hace que el túnel en general sea bastante peligroso, el que existe aquí en el Jardín Botánico, o también conocido como el túnel Los Gemelos. Miren amigos, acá tenemos la entrada al túnel e incluso ni siquiera se ve producto de la curva que está en esta segunda entrada. La de la derecha está prácticamente tapada. Si nos damos cuenta, la curva sigue pronunciada hacia allá y desde ahí hacia arriba es de verdad una cuesta en donde el auto agarra mucha velocidad. Mira, por acá hay unas animitas que están acá. La verdad debe ser de un accidente grande que debe haber ocurrido. No sé si precisamente en el túnel o habrá sido en esta curva. Pero si uno va por camino a Las Palmas se da cuenta de que hay muchos de estas animitas porque son muchos los accidentes. Wow, miren aquí dicen Grande Hermano Moncho. Le dejaron su cruz en este lugar y también una animita en recuerdo a él, que probablemente haya perdido la vida en este lugar. Acá tenemos otra cruz más, dice María Elvira Millán, 2013. Te recordaremos siempre. Imagínense, esto es un accidente del 2013. Yo pensé que probablemente podía ser un accidente el del 2016, que fue bastante grande, incluso murieron 6 personas en este lugar, pero aún así son otros accidentes que han ocurrido a lo largo del tiempo. Klaus, te dejo a ti porque caminando nos encontramos nuevamente con esto. Y probablemente sea porque hay más accidentes de los que pensábamos. 2001. Cerca de 22 años tiene esta animita. E imagínense, desde ese tiempo, incluso desde hace mucho antes, vienen existiendo muchos accidentes. Y más ahora que hay muchos más autos en circulación en esta ruta conocida como la Ruta Las Palmas. Probablemente por los choques. Acá había una que de hecho acá no sé si está cortada o desoldada, pero acá está el fierro. Y miren, acá también nos encontramos otro que este se nota que está torcido. Por ende me imagino que acá alguien debe haber chocado y esto debe haberse partido en 1000 pedazos. Y es por eso que tuvieron que instalar esta totalmente nueva que es bastante firme. Estoy seguro, no puedo decir a ciencia cierta que este es el túnel más peligroso en todo Chile. La verdad es que la respuesta la tienen ustedes mismos. Déjenme en los comentarios, por favor, si es que alguien conoce algún túnel más peligroso que este, que no sé,
La verdad es que para mí creo que es uno de los más peligrosos de Chile y quedaré atento a lo que ustedes me digan. Quiero darle las gracias a José Ignacio Lucero, el cual tiene su canal de YouTube y lo pueden seguir también. Les voy a dejar acá su canal de YouTube. Gracias, hijo de la Pachamama, gracias, Klaus, como siempre, por confiar. Y qué mejor que venir a hacer un video donde la pasamos bien y también nos dimos cuenta de los peligros y todo. Así que muchas gracias, hijo de la Pachamama, por recibirme y gracias, Klaus, también. Muchas gracias también a los que están unidos en YouTube, a los que me siguen en Patreon y también gracias por llegar a esta parte del video. No olviden que tengo mi libro por si es que lo quieren comprar en Mercado Libre, tengo mis poleras y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.